Bueno, este primer día de trabajo de esta semana está con nosotros el profesor José Rijo Presbot, economista y analista de temas de presupuesto. Y con un economista hoy hay que hablar de lo que más impacto va a tener inmediatamente para la gente, que es este aumento del ITEVI. Quizá, José, la gente no puede palpar el impacto que tiene este aumento del ITEVI en una lista de productos básicos que son los de mayor consumo. Pero ¿qué significa esto tanto para el ciudadano como para el gobierno? Bueno, un gran privilegio poder compartir contigo, Altagracia, Hugo, con Franklin. Siempre es un privilegio. La gente siempre se preocupa por aquellas cosas que son efectos, no causa. ¿Por qué se incrementa el ITEVI de 13 a 16 a productos básicos como el azúcar, el café, cacao, el chocolate? Porque en el año 2012 el presidente de la República asumió el poder, convocó al Consejo Económico y Social, como lo ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo, y trató de construir un pacto fiscal que al final resultó única y exclusivamente en un paquetazo tributario. Dentro de ese paquetazo tributario se colocó que a partir del 2013 se comenzaba escalonadamente a ponerle el ITEVI a estos productos básicos y se incrementó al 18% todos los demás productos, bienes y servicios que están afectados por el ITEVI. Al no cumplirse el incremento de lo que es la presión tributaria, es decir, para el año 2016 había que lograr por lo menos elevar a 15.2 o hasta 16 si era posible la cantidad de impuestos de recaudación que le quita el gobierno a la economía que crece cada año. Este año se va a quedar en un 13%. Entonces, como la presión tributaria no logró, se mantiene el 18%, porque ese es un problema más grave que el incremento de varios productos. Que debió bajar a 16. Debió bajar a 16. Pero como el gobierno no logró sus metas, porque sus metas están en un modelo económico equivocado. Entonces, el impacto, si uno lo pone a ver de manera simple, si tú un producto te costaba 100 pesos, más el ITEVI de un 13%, eso significa que te iba a costar 113 pesos. Ahora, con el 16%, te va a costar 116. Poniéndolo de ejemplo, una tabla de chocolate que valía 10 pesos, al aplicarle el ITEVI, el 13% costaba 11 pesos con 30 centavos. Al aplicarle ahora el 16% va a costar 11 pesos con 60 centavos. Es decir, que el incremento son 30 centavos. Sí, pero es a los productos de mayor consumo. Exacto. No, y al que consume la gente más pobre. Y es el que consume la gente más pobre y que afecta directamente a la pobre alimentación que tiene. Porque el chocolate es fundamental, más en un país donde se bebe poca leche, el chocolate de agua es lo más común que se da en nuestros barrios. Ok, entonces un ciudadano común y corriente de la Duarte con Obando, un motoconchista que no conoce nada de economía ni de altas enseñanzas académicas, diría, pero un país que coge tanto cuarto prestado, millones de dólares, ¿para qué le hace falta ese dinero al gobierno por otra parte? Bueno, aquí viene ya entonces otro problema más grave. Nosotros estamos en un estado que es una farsa. Nosotros estamos en un supuesto estado social y democrático de derecho, donde ni es social ni se respetan los derechos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el año pasado, comenzó con enero, el presidente de la República violando la Ley de Estrategia Nacional, que establecía que debía iniciarse el 1 de enero del 2015 el pacto fiscal. ¿Por qué el pacto fiscal? Y nosotros insistimos sobre eso. Porque el pacto fiscal implica una racionalización del gasto, una revisión por completo de todos los impuestos y un tope del endeudamiento. Como el gobierno le interesa racionalizar, desmontar la estructura clientelar que tiene en el Estado, y como no le interesa tocar
a importantes sectores económicos con las exenciones fiscales que tiene, no puede hacer una reforma tributaria adecuada, integral. Y como no le interesa que haya tope del endeudamiento, porque es lo que le ha permitido mantener este sistema clientelar y deficitario. Entonces, ¿por qué el gobierno necesita esos chelitos? Bueno, porque es un Estado despilfarrador, es un gobierno que no tiene prioridades, es un gobierno que violenta todas las normas y que lamentablemente la mayoría de nuestra gente no le interesa el problema presupuestario. Ahora, profesor, ¿hasta cuándo puede aguantar este país eso? O sea, ese sistema que mantiene el Estado Dominicano, que han mantenido todos los gobiernos, ¿hasta cuándo? El tema del endeudamiento, aunque quieren disfrazarlo con el que sabe, y usted sabe muy bien que hemos sobrepasado el 50% de nuestra capacidad, hace rato que lo pasamos ya. ¿Hasta cuándo podemos aguantar nosotros? Mira, ya el gobierno en el 2014 tuvo serio problema para equilibrar el presupuesto, a tal extremo que nosotros dijimos que en el 2014 el gobierno tuvo un presupuesto falso porque no lo equilibró. Le faltaron 41.000 millones de pesos para cubrir, porque es bueno para poder explicar a la gente. Tú tienes ingresos y tú tienes gastos. Esa diferencia entre ingresos y gasto te da o un superávit o un déficit. Desde el 2008, con la reelección del doctor Leonel Fernández, se presupuestó un déficit manejable de 10.000 millones de pesos y terminó en 54.000 millones de pesos, de manera ilegal. Como en el año 2012 se presupuestó un déficit de 20.000 millones de pesos y terminamos con un déficit de 156.000 millones de pesos del gobierno central. Entonces, esa diferencia entre ingresos y gastos me da el déficit. Por el otro lado, como tengo un déficit, tengo que buscar prestado para cubrir ese déficit. Pero en ese año yo debo de cubrir parte de la deuda que ya tengo acumulada y que se me ha vencido. Tiene que amortizar. Entonces, tengo que buscar dinero para pagar la deuda y que me sobre para cubrir el déficit. Eso es lo que se llama equilibrio del presupuesto. El año pasado, en el 2014, al gobierno le faltaron 41.000 millones. En el 2015 le están faltando 30.000 millones de pesos. Entonces, un gobierno que ya tiene problemas para financiar los gastos que se da, es algo que es muy preocupante. Además, para este año tenemos que buscar 70.000 millones de pesos prestados para solo pago de intereses. Entonces, cuando un pueblo, ya un gobierno, tiene que buscar prestado para pagar intereses, estamos ya en una bola que no se detiene, al menos que haya una reforma profunda al Estado Dominicano. Pero ¿qué pasaría si no se da eso, si seguimos con el mismo modelo? Yo lo que quiero que me explique es, ¿qué pasa? ¿Nos caemos, nos damos un estrellón? ¿Qué pasaría? Lo primero es que tú te vas convirtiendo en incapacidad de pago. Cuando ya tú no puedas comenzar a pagar, ya tú no vas a conseguir prestado para pagar lo que debe. Eso por un lado. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Disminuir los gastos. Tienes que buscar tener superávit. ¿Puede disminuirse los gastos? Claro que sí. No, yo sé que se puede porque el Estado y la casa mía es la misma cosa. Si yo no tengo cuarto, yo disminuyo los gastos y tengo una capacidad de endeudarme limitada. Bien. Ahora, en términos políticos, se puede plantear con el esquema político que se ha manejado Danilo Medina una disminución del gasto, un uso racional de los recursos en un año electoral en que él busca reelegirse. No. Por eso el presupuesto que está elaborado es el mismo presupuesto del año 2015 y con algo que ha dejado, por ejemplo, hay unos 3.000 millones de pesos que no se han registrado de contratistas de la OISOE, que se lo van a pagar ahora, en el 2000. ¿Cómo es? Espérate, porque ya hay dos ilegalidades. Claro, se ha dejado de pagar unos 3.000 millones de pesos de gastos ejecutados en la OISOE y se van a pagar ahora con financiamiento. Hay unos eso estaba en el presupuesto del año pasado. Sí, se ejecutaron el año pasado, pero no se registraron y se están convirtiendo en disminución de cuenta por pagar para el año 2016.
16. Pero hay 7.000 millones de pesos en obras públicas, cerca de 8.000 millones de pesos en obras públicas. Se ha traspasado 10.000 millones de pesos de los generadores eléctricos, ¿no? Entonces, ya iban 20.000. Y hay otras boronitas por ahí, llegamos a cerca de 30.000 millones de pesos que van a ser cubiertos en este año, y yo estoy seguro que serán mecanismos para pagarse antes de las elecciones. Porque eso es parte del clientelismo. Yo te dejo de pagar ahora y cuando vengan las elecciones para pagarte, ya tú sabes, tú tienes que cooperar conmigo, ir a un almuerzo, ¿no? Y aportar. El problema de la República Dominicana es que si la gente no entiende que la manera de utilizar los recursos de ellos, del pueblo, por el gobierno, no cambia, esto va a haber un estallido social. Es que no va a haber respuesta a los problemas. Porque es que, ¿en qué ha sustentado últimamente el financiamiento de este gobierno? En emisión de bonos. El presidente Danilo Medina ha incrementado los bonos soberanos en más de 6.500 millones de pesos en 3 años. ¿De pesos? De dólares. De dólares. 6.500 millones de dólares. Los bonos soberanos ya constituyen el 55% de la deuda externa. Y cuando un país ya... Explícale a la gente cuál es la diferencia entre que la deuda sea bono soberano o sea deuda multilateral o algo así. ¿Qué pasa con el Banco Mundial o con el BID? Primero, que esos recursos son bien usados. Tienen un nivel de fiscalización. Tienen un nivel de fiscalización. Y son más flexibles en el momento de una renegociación. Los bonos entran al mercado especulativo. Es decir, los bonos van al mercado de valores. Y hay gente que lo compra. Mira, yo me voy a ganar aquí un 9% de interés al año, lo voy a comprar. A su vencimiento, el gobierno tiene que tener ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Puerto Rico? Que la deuda mayoritaria de Puerto Rico es una deuda de bonos. El 75% son bonos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que como son muchos la gente con que hay que negociar, no se puede negociar. Rijo, pero ¿cómo el gobierno consigue manejar todas esas variables de préstamo, endeudamiento y mantener la prima estable? ¿Es artificial? ¿Le conviene al gobierno que se mantenga así para buscar menos dólares y pagar la deuda externa, por lo menos los intereses que se pueden pagar? Bueno, eso tiene dos variables, lo del manejo de la tasa, porque si bien es cierto que se mantiene una estabilidad cambiaria internamente, eso perjudica enormemente a los productores, principalmente a los exportadores. Por eso nuestro país cada día exporta menos. Entonces, si tú no incentivas un aumento de la tasa para que tenga mayor rendimiento el que trabaja, el que produce, para que tengamos entonces dólares frescos, ¿no? Entonces tú vas a ir teniendo... Es que esta es la única economía que crece sin producción. No, increíble, ¿no? En ningún sitio, en ninguna operación, una economía crece sin producción, solo la economía dominicana. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno mantiene su estabilidad cambiaria, una baja tasa de inflación y un crecimiento económico, ¿no?, como el que ha tenido República Dominicana, puede darse el lujo de seguirse endeudando, porque está estafando de alguna manera a los organismos internacionales y al mercado internacional, presentando una estabilidad muy frágil y que se va a descomponer próximamente si no hay un cambio en la República Dominicana. No es posible que el gobierno haya recibido este año, en el año 2015, de desembolso, fueron alrededor de 245.000 millones de pesos, de financiamiento del año 2015. El gobierno va a terminar recibiendo 245.000 pesos, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Más o menos. Ahí pagamos la deuda de... Se amortizó la deuda de Petrocaribe, se renegoció. Ahí fueron 3.000 millones. Bueno, ahí fueron 83.000 millones de pesos, que fue lo que realmente se amortizó por la negociación que hubo. Y que al principio de año nos quisieron vender de que se bajaba, de que había una disminución de un 3% de la deuda.
Pero hemos terminado el año con más deuda que como empezamos el 2012. Porque eso fue un engaño, porque un manejo de pasivo, tú cambias una deuda por otra. Entonces tú no estás disminuyendo la deuda. Entonces es un programa muy pesado para arrancar el año, profesor. Por eso lo que quiero preguntar es lo siguiente, y vuelvo y a mí me gustaría llegar como al final. Las cosas no se ven, las cosas le dicen para dónde van. Y usted dice, bueno, si el gobierno no va a cambiar el modelo. Si no ha cambiado en los últimos años, no tiene por qué cambiar en este año. No tiene por qué cambiar, o sea, vamos a estar claros, eso no es un tema de pensamiento y todo. No hay razón de ser, y menos un año electoral, por el que vaya a cambiar. ¿Qué pasaría? No cambia el modelo. Yo lo que quiero hablarle al que esté por invertir en un negocio ahora, el que esté comprando una propiedad, o sea, ¿qué pasaría en la República Dominicana? ¿Que un estallido, pero qué? ¿Se dispara la tasa del dólar? ¿Se acaba el trabajo? ¿Qué pasaría? Bueno, de trabajo se acaba de publicar ahora mismo que la desocupación global es del 50.5%. Sí. Eso es una cosa increíble. Ya te está indicando a ti cuál es el problema de empleo en la República Dominicana. Pero, ¿qué pasa después de las elecciones? Porque el gobierno ha pretendido crearnos una ilusión de bondad, de bonanza, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Es una ilusión. Tú me vas a decir a mí, tan pronto José pase, Rijo, tú me vas a decir, José Rijo, que un país que nuestro ministro de Economía nos dijo el 20 y pico que habíamos crecido un 7%, ese 7% es una ilusión. No, el 7% no es una ilusión. Lo que es una ilusión es la distribución de ese 7%. Aquí hay mucha informalidad. Por el mismo sistema que tenemos, impositivo, la gente prefiere irse a lo informal. Claro. ¿No? Si yo te hago un problema de impermeabilizante de tu casa y digo, bueno, te vale 130,000 pesos, tú me dices, oye, pero quítame el ITEVI, bueno, pero págamelo en efectivo. Y esa informalidad, eso es riqueza que se genera ahí, hay una riqueza que se va generando, que no entra a lo formal. Y eso se pierde, eso se diluye. ¿Se pierde? Bueno, no va al Estado, no va al gobierno, no va a las arcas públicas y por lo tanto la presión tributaria es menor porque hay poco para distribuir. Pero el gobierno uno puede estar equivocado. Yo quiero decir, bueno, yo estoy equivocado. ¿Cuántas mujeres mueren en República Dominicana por cada 100,000? 183 mujeres. Muertes maternas, con 96% de parto hospitalario. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, el despacho de la primera dama recibe 749 millones de pesos y 432 centros de salud de la Regional 0, que es la regional del Distrito Nacional y Vallaguana y Monteplata. Provincia y la recibe 370 millones de pesos, la mitad de lo que recibe el despacho de la primera. Río, ¿se puede identificar como si fuera una cromatografía a nivel sanguíneo dónde va a parar el dinero que el gobierno se economiza en la compra del combustible al bajar tanto de precio, casi a la mitad? Bueno, eso tiene otra explicación. Por un lado, algún sitio va lo que no se gasta comprando combustible caro, comprando la mitad del precio. Sí. Por ejemplo, el subsidio eléctrico para el año 2015 tenía presupuestado 40,000 millones de pesos. Terminó ejecutándose unos 25,000 millones de pesos. Entonces hay 15,000 millones de pesos ahí que de ahorro. ¿Para qué hizo el gobierno? De una vez a principio de año, como vio la tendencia, cogió 7,800 millones de pesos y se lo mandó a Punta Catalina. Se lo transfirió de manera administrativa, de manera ilegal, porque eso no se sometió al Congreso y esa modificación tenía que haberse sometido. Entonces 7,800 millones están en Punta Catalina para las plantas al carbón, que no han conseguido el financiamiento que se dijo que iban a tener. Que 5,000 millones de pesos que iba a desembolsar el BANDES, el Banco de Brasil, de Desarrollo de Brasil, no le ha desembolsado ni un peso. Bueno, en el almuerzo con la Cámara Americana, el presidente le propuso al sector privado que coparticipara y los empresarios hicieron así, abrieron los brazos en la silla. ¿Y cómo?
¿Eso se dio? Sí, no. ¿Cuántos se necesita? Aquí hay empresarios en capacidad de participar en una operación de esa naturaleza. Entonces, el gobierno, por ahí se va un gasto. Cogió 7.500 millones más de ese subsidio y lo distribuyó de esta manera. Le dio 3.400 millones de pesos, se lo pasó a obras públicas para el metro, para la segunda línea del metro. Pero eso también fue administrativo, nada de eso fue al Congreso. Bueno, lo mandaron al final. En el presupuesto complementario. En el mal llamado presupuesto complementario, porque fue una modificación. Le mandaron 1.300 millones de pesos, 2.000 millones de pesos se lo mandaron a la Junta Central Electoral. Entonces, se distribuyó de esa manera. Para gasto prioritario, ¿cuánto le mandaron a salud? Nada. ¿Cuánto le sacaron al deporte en esa modificación? 100 millones de pesos al Ministerio de Deporte. Sin embargo, al Senado de la República le incrementaron en 175 millones de pesos. Bueno, era para la canasta de Navidad. Entonces, es ahí. Es decir, ese dinero que se ahorró fue distribuido para gasto corriente. Se ahorraron 15.000 millones. Sí. 15.000 millones. Entre Punta Catalina, el metro, la Junta Central Electoral el Senado. Y un boroneo por ahí, ¿no? Que hubo en diferentes instituciones. Profesor, no ha terminado de decirme a dónde vamos a llegar entonces al final. El que está invirtiendo, el que está escuchándolo, el que está invirtiendo, el que pensaba comprar una propiedad, el que pensaba hacer esto, abrir un negocio nuevo, expandir su tienda, un local, ¿qué es lo recomendable? Porque estamos viendo una situación. Si este país no cambia, después de las elecciones que tenemos, uno, inmediato aumento de los impuestos a la gente. Bueno, gane quien gane, cualquier partido que gane. Hay que hacer una reforma fiscal. Obligatorio. Ahora, el gobierno se compromete al pacto fiscal. No le creo. Pero es que no le creo porque es que la estrategia nacional ordenada. Lo de la reforma, cada vez que aquí hablan de una reforma fiscal, yo me asusto. Porque la reforma fiscal aquí simple y llanamente es impuesto nuevo. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno que tiene una estructura de gasto que le cae atrás con más ingresos. Entonces necesita más ingresos para la estructura de gasto. Por ejemplo, cuando uno... Mire, yo tengo una grafiquita para no hablar de oído, ¿verdad? Porque, sí. Déjame yo agarrarla aquí. Esa es la distribución que tiene el presupuesto del 2015 sobre los impuestos. El 41% de los impuestos se gastaron en transferencia corriente. Vayan sumando, ¿eh? El 40% en remuneraciones y contribuciones. El 22% en gasto financiero. Eso quiere decir intereses y comisiones de la deuda. Si sumamos 41 y 40, ya van 81. Más 22 de los gastos financieros. Ahí ya hay un déficit. Ahí no se ha invertido un peso en el país. Ya hay un déficit. Hay un 30% del pago de la deuda. Y un 10% en obra. Transferencia de capital un 6%, materiales y suministro un 6%, contratación de servicios. ¿Dónde está la inversión? En obra un 10% y la transferencia de capital. Cuando sumamos todo eso, vemos que nosotros gastamos unos 145% de lo que ingresa. Es decir, el gobierno gasta 45 pesos más que los impuestos que nos cobran. Hay un déficit que se va acumulando. Y va a ir creciendo. Y muestra de ello es que tenemos que buscar prestado. Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma fiscal, estamos hablando, bueno, ¿cuánto pagamos de ITEVIS? Un 18%. El ITEVIS es uno de los instrumentos de mejor captación porque es al consumidor. Eso se factura. ¿Es inmediato? Es inmediato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generalizarlo, pero vamos a bajar la tasa a un 6, a un 7% y que todo pague ITEVIS. ¿Por qué razón? Cuando tú tienes exenciones de ITEVIS, se te meten otros productos que no están exentos y el que es retenedor, el que es el agente de retención del impuesto, no lo reporta. ¿Cuál producto no paga ITEVIS a la fecha? Medicina, todos los servicios, el servicio de educación no paga ITEVIS, ¿no? Es decir, hay una cantidad de productos que todavía no están. Productos y servicios. Productos y servicios.
hay exoneración de ITEVI cuando tú inviertes en bonos del gobierno. Sí. Por eso los bancos prefieren invertir ahí. En bono, en vez de financiar desarrollo. En vez de financiar el desarrollo, el gobierno le quita al sector privado con esos financiamientos, con esos bonos, porque tienen un alto rendimiento. Eso es competencia desleal, ¿no? Igualmente los bonos del Banco Central. Y aquí no quiero dejar de decir algo. El gobierno dice, hemos disminuido el déficit fiscal. Mentira, eso es una manipulación. ¿Por qué? El año 2015 dejaron de entregarle 21.000 millones de pesos al Banco Central por la recapitalización del Banco Central. Y si le dejaron de entregar 21.000 millones de pesos, eso significa que el déficit cuasi fiscal se incrementó. Entonces, cada año el déficit cuasi fiscal en estos 4 años será un incrementado como de 66.000 millones de pesos. Estamos hablando de 1.300. O sea, el gobierno de Danilo Medina no ha cumplido con la ley de capitalización. No, cada año se lo reduce. Le tiene que entregar 1.2 y le entrega 0.7 del Producto Interno Bruto. Entonces, de esa manera, te dice, disminuimos el déficit. No, usted lo que transfirió el déficit fiscal al déficit cuasi fiscal, al déficit del Banco Central. Entonces, uno está ante una situación, miren, yo le digo, yo soy sincero. Todo esto del presupuesto, todo este manejo de la economía es una farsa, esto es una estafa. Lo que se presupuesta es un engaño a la población. Aquí no hay respeto, el presupuesto es una ley. Y desde que se inicia comienza violándose, ¿no? Tú tienes que en el corredor económico, el corredor ecológico de alrededor de Santiago, ¿no? La circunvalación. Sí. Eso hace 2 años que lo entregaron. El año pasado pusieron 1.400 millones de pesos y no se ejecutó un peso. Este año le han puesto 1.700 millones de pesos. Se lo incrementaron. Lo incrementaron, pero el año pasado no ejecutaron nada de lo que pusieron. ¿Cuánto cuesta la carretera San José de Ocoa, Sabana? A Juan Adrián, Piedra Blanca. Piedra Blanca, ¿cuánto cuesta? ¿Eso no está presupuestado? No, este año, en el 2015, no hubo un peso para eso. Sin embargo, para el próximo año le están poniendo 2.200 millones de pesos. ¿Con qué dinero se hizo la ampliación esta de la 27 de febrero, la intervención que se hizo en la 27 de febrero? Eso no estaba presupuestado. Ni lo del 15 de Asua, ni... Óyeme, el gobierno tiene que explicar con qué recursos está haciéndolo toda la carretera. Pues es al Congreso que le corresponde después de cada ejercicio. Pero es que no dice que es fiscalización. Bueno, ahí venimos a otra cosa. En teoría dice eso. El presidente de la República violó la ley de la Constitución en su rendición de cuentas, porque él debió de haber explicado lo que pasó en el 2014. Bueno, y aquí hay una carretera que no se está... Pero violó la Constitución también, porque en abril debió haber habido un informe general de acuerdo al artículo 240 de la Constitución. Por esos 40 tomos se ponen en el escritorio de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es papeles. Eso es papeles. Bueno. ¿No? El presidente nos remitió, como ordena la Constitución de la República, eso que tú estás llamando, el estado de recaudación e inversión de la renta del año 2014. Brevemente, profesor, después de escucharlo, su recomendación final, hoy es lunes 4 de enero, estamos arrancando el año, de su parte, ¿cuál es su recomendación al país, al Estado Dominicano? Bueno, lo primero es que el presidente se ajuste a la ley. Se ajuste a la ley. El problema de nuestro país es una crisis institucional profunda, de irrespeto total a todo el andamiaje constitucional y legal. Ni al presidente de la República. Si el presidente es el primer violador de la Constitución y las leyes, óyeme, solamente hay que ver lo que sucedió en el año 2015. El presidente violó más de 45 artículos de la ley de crédito público, de la ley orgánica de presupuesto, de la ley de Contraloría, de la ley de Cámara de Cuentas, violó todos los principios presupuestarios, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que pedirle a un gobierno? Que se ajuste a la ley. Si este país, la ley fuera la primacía, yo estoy seguro que muchas de las cosas, inclusive ustedes hablaban ahorita del transporte, del tránsito, es que aquí hay ley para todo, pero no tenemos unas autoridades con una convicción política de resolver, de darle satisfacción
a lo cotidiano de la gente. Entonces, aquí la gente tiene que salir a protestar, aquí la gente tiene que salir a empoderarse y demandar de que el gobierno se ajuste a la legalidad. Es que mientras no haya esa cultura de legalidad centrada en la gente, donde yo el pare me pare, y si no me paro tengo una sanción, no vamos a tener sociedad. Aquí esto es un caos, y eso viene desde arriba. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que tenemos que ser veedores todos de lo que va a suceder, porque el gobierno, inclusive, ya en el año 2015, presupuestó 139 mil millones de pesos para pago de remuneraciones de empleados y ha terminado con 151 mil. Es decir, que en los últimos meses se incrementó en 12 mil millones de pesos el gasto la de nómina pública. El gasto de nómina. Y si es para que no se viera ahora. Entonces eso hay que darle seguimiento, porque el gobierno va a hacer lo indecible por tratar de utilizar los recursos públicos para mantenerse en el poder. Entonces, la población tiene que estar pendiente, tenemos que demandar de más cumplimiento de legalidad y sobre todo entender que lo que hace el gobierno me afecta y lo que el gobierno está haciendo es corrupto. La corrupción es algo que se descompone y la ley de presupuesto, que es el manejo de los recursos públicos, el presidente en estos 3 años la ha corrompido porque se ha mal utilizado lo que se ha presupuestado a tal extremo que ha ido transfiriendo de un año a otro gastos que no sabemos cuáles son. A final de año se incrementó en 19 mil millones de pesos el financiamiento del año 2015 para cubrir gastos del 2014, pero no se dijeron cuáles fueron esos gastos. Bueno, es violación de la ley por todas partes. Muchísimas gracias a José Rijo por haber estado con nosotros. Quizá este no debió ser el primer programa del año, porque como que es un ADN. Uno necesita un airecito. No, al contrario, hay que empujar. Fue mejor el 31 de diciembre para beberse un trago en la noche. Y alocarse. Señores, gracias a José Rijo. A ustedes quédense. Seguimos con Enfoque Matinal.